Bueno, aprendices aire, estoy compartiendo pantalla. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. iniciamos entonces ya de lleno el trabajo con la guía de aprendizaje número 3, que es la primera guía de la fase 2 de planeación del proyecto. Entonces vamos a revisar aquí este material. Hola, bienvenidos. Este nuevo paso en el programa formativo de producción multimedia lo hemos llamado planeación y está compuesto por dos actividades de proyecto. En la primera se buscará definir la estructura de la multimedia y en la segunda actividad de proyecto la misión será diseñar los elementos. Interesante, pues si lo hacemos de manera adecuada, lograremos la misión que nos encomendaron en la primera fase. Las fases en los procesos formativos del SENA dan cuenta de la organización. Si bien el objetivo es lograr que el aprendiz sea el constructor de su propio conocimiento, la organización es un elemento que aporta estabilidad en dicha construcción. Planear es la anticipación a lo que hemos llamado reto o tal vez para muchos de nuestros aprendices, un sueño. ¡Qué interesante! ¿Cómo continuaremos con este proceso? Muy bien, Multibot. Si bien en la fase de análisis se constituyó el soporte de la propuesta multimedia, en esta fase se visionará un éxito, un logro de la misión, porque una vez que se ha pactado con el cliente todos los requerimientos necesarios para desarrollar el proyecto multimedia, es necesario diseñar la planeación de la ejecución del mismo. Para ello, en esta fase se deben determinar los pasos y procedimientos necesarios para alcanzar el objetivo con los estándares mínimos de calidad establecidos. ¡Perfecto! ¿Y cuáles serán los pasos o procedimientos necesarios para alcanzar el objetivo con los estándares mínimos de calidad establecidos? En principio, se debe plantear la sinopsis, es decir, el esquema general de cómo se debe proceder para lograr el desarrollo del proyecto. Después, se debe proceder con la construcción de la escaleta que permite acercarse más a la descripción de las escenas, base fundamental para la construcción de guiones tanto literario como técnico. Con estos insumos es posible partir a la construcción del storyboard, que trata de un conjunto de secuencias de imágenes que busca servir como guía para el desarrollo. Con este punto de partida se debe pensar en la estructura dramática y en las técnicas de creatividad para proceder con el diseño de personajes. Esto lo podremos hacer fácilmente, ya que podemos tomar como referencia los aspectos aprendidos recientemente y además podremos usar la tecnología para indagar más sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, precisamente, al momento de determinar la construcción de todos estos materiales, se hace necesario conocer y dominar los conceptos de modelado y composición. Asimismo, se hace necesario el indagar y dominar algunas herramientas tecnológicas que permitan hacer bocetos y prototipos, trabajar el modelado, iluminación y creación de gráficos, y la creación, edición y publicación de videos. Entonces, manos a la obra. Hola, bienvenidos. Este nuevo paso. Bien, no sé si escucharon bien ahí el video. Si no, pues ustedes saben que lo pueden encontrar aquí en fase 2, planeación, introducción a la fase de planeación. Aquí pues también van a encontrar la guía de aprendizaje número 3, ¿cierto? Donde están descritas cada una de las actividades. Y vamos a arrancar entonces con una actividad de reflexión inicial. Bien, dice con el objeto de generar algunos cuestionamientos referentes a la fase 2 y a la actividad de proyecto 3, definición de la estructura multimedia, es necesario ver los videos propuestos que encontrará dentro del banner correspondiente a cada uno de ellos, accediendo desde el menú principal al botón fase 2 planeación, introducción, fase planeación. El observar los recursos les permitirá tener una idea global de los contenidos y las actividades a desarrollar en la presente guía de aprendizaje. Bien, entonces la invitación es a que consulten precisamente estos contenidos. Podemos ir mirando en los que tenemos que trabajar hoy, ¿cierto? Entre hoy y mañana.
Entonces arranquemos con la sinopsis y escaleta. Vamos a ver acá bueno, ustedes pueden revisar la versión interactiva. Vamos a revisar acá la versión PDF para que... Bien. Ok, entonces, ¿a qué les suena a ustedes ese término sinopsis? No, sí, blog es como un paso a paso de la planeación, ¿Cómo un qué? como un paso a paso de la planeación. Un paso a paso de la planeación. Bueno, realmente la sinopsis es un resumen, ¿cierto? Con la información más importante, eh, generalmente de una obra, ¿cierto? De un libro, de una película. Cuando de pronto ustedes ven en los periódicos, por ejemplo, eh, o en las páginas de las empresas de cine como Cine Colombia, etcétera, aparece cuando anuncian una película, pues un párrafo en el que describen más o menos de qué se trata la historia, ¿cierto? Eso podría ser un ejemplo de sinopsis. Bien, entonces, ¿qué sería, o sea, que en nuestro caso, qué sería la sinopsis? Entonces, para nuestro proyecto de multimedia, el proyecto que estamos trabajando, la idea es en esa sinopsis contar de manera concisa, pero sin obviar información, ¿cierto? Sin que se nos pase nada importante, de qué trata el proyecto eh, y pues cómo se va a realizar, ¿sí? Esa sinopsis debe ser un párrafo, o sea, algo tan extenso como este párrafo que estamos viendo en pantalla, o sea, puede ser una página, como mucho, ¿sí? En una hojita carta. Bien, otra, miremos acá, bueno, aquí hay un mapa conceptual de lo que sería la sinopsis y escaleta. Entonces, fíjense que la sinopsis es un resumen argumentativo, ¿cierto? Es decir, una forma de contar breve y de manera concisa pero sustanciosa de qué se trata nuestro proyecto, ¿cierto? Puede ser una obra escrita, una película o una narración. ¿Con qué objetivo se cuenta ese resumen? Para contextualizar al futuro lector, ¿cierto? O al futuro usuario en el caso de nuestros proyectos multimedia, de qué se trata el proyecto y qué es lo que podrían esperar encontrar en él. ¿Listo? ¿Qué caracteriza una sinopsis? Dice adoptar una versión neutral. Se trata de una pieza simple y accesible y no de una crítica de la obra. Entonces, ¿qué debemos hacer para crear la sinopsis? Pues nada, escribirla, ¿cierto? O sea, como cada uno de nosotros conoce bien su proyecto, pues ya es cuestión de entrar a describirla como tal. Bien, la otra herramienta que vamos a revisar. Buenas noches. Sí, Leonela, buenas noches. Es la escaleta. Bien. ¿Qué es la escaleta? Entonces dice acá nuestro mapa, dice que es la lista de escenas del guión con una breve descripción de la misma, o sea, de cada una de las escenas. Entonces se puede realizar antes del guión, tiene o sea, hay una estructura mínima de escaleta que ya la vamos a ver, pero también se puede realizar después del guión, ¿sí? O sea, es una herramienta con la que vamos a ir aclarando aspectos del guión. ¿Qué tiene la escaleta? El nombre de la escena, ¿cierto? O sea, se hace una por escena
y tiene la escena, el espacio, es decir, cómo es, digamos que dentro de la descripción de las escaletas de cine, entonces, cómo es el lugar geográfico y la ambientación donde ocurre la escena, cuál es el momento, ¿cierto? Entonces, en qué hora del día, en qué punto de la historia, etcétera, y cuál es el contenido. Entonces, dependiendo de lo que estemos describiendo, pues se puede profundizar dividiendo cada escena en... O sea, podemos hacer diferentes escaletas para una escena si la escena es muy compleja, si tiene distintas tomas. Esto pues hablando de lo que sería un producto de video, por ejemplo. Bien, en el caso de nuestro proyecto multimedia, lo que vamos a describir con las escaletas sería cada uno, como va uno por escena, sería cada uno de los espacios virtuales o de las secciones que tiene nuestro sitio web, por ejemplo. Ya previamente habíamos hecho unos bocetos, ¿no? Unas maquetas de cómo sería nuestro sitio web. Entonces tenemos que entrar a describir qué pasa en cada una de las secciones del sitio, o sea, cómo es la experiencia del usuario en cada una de esas secciones. Eso sería como nuestro aplicación de la escaleta al proyecto multimedial. Como ustedes vieron en la sesión que tuvimos el martes sobre el manejo del software de edición de audio, hay un ejercicio que vamos a desarrollar a la par con respecto al proyecto, que es hacer un comercial de video corto sobre cada proyecto. Ya les había mencionado yo algo así, ¿no? Entonces la idea es hacer un videíto cortico de 30 segundos, máximo un minuto, relacionado con el proyecto, o sea, no contando el proyecto, sino que vamos a suponer que queremos hacer un comercial de televisión para promocionar algo del proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Wilson, que está trabajando con lo del estolón, ¿verdad? Sí, señor. Eso, entonces, o sea, la idea es plantear cómo sería un comercial para televisión. Puede ser de la venta de los estolones, ¿sí? Entonces, de pronto que se muestre hacer unas tomas donde se ve cómo se está, cómo se siembran, se preparan, se transportan y se resiembran o se instalan los estolones en el terreno destinado, ¿no? Por ejemplo. Señor. Y ahí ya tendrán ustedes que redactar entonces unos textos, si van a poner unos actores que eh, sigan un guión y tengan un diálogo respecto al producto, o si va a haber una voz en off, es decir, de un narrador que va contando, que cuenta esa breve historia. Pues ya cada cual irá planteando cómo va a ser ese videíto promocional. A veces se pueden mezclar cosas, ¿no? O sea, puede haber un narrador que interactúa con los actores. Profe, en el programa de audio se pueden cambiar la voz, timbre de voz o algo así. No es fácil. Tú puedes bajar de pronto ecualizar un poco las frecuencias y eso, pero no es sencillo hacer ese... O sea, para que quede una Sí, voz como más narrador, o sea, como más atractiva al comercial. claro, ahí digamos que por eso también pues, existe gente como especializada en eso, ¿no? Hay voces. Pero digamos que no entremos de pronto a complicarnos mucho con ese aspecto. O sea, una buena opción es como una vez tengan escrito el guión, entonces ensayarlo y eventualmente poner una voz más grave o una voz más aguda. O sea,
ahí le tocó no jugar un poquito con eso, ¿no? Ir preparando la voz. Estoy como gran. Bien. Entonces, ¿qué Mi voz tenemos sí es acá? como muy, es como, mi voz sí es como muy chillona, entonces va a un comercial. Pero puedes conseguir, por ejemplo, a alguien de la fundación, si quieres una voz masculina, entonces alguien que te ayude o sea, pero tienes que decirle que va a grabar, ¿no? O sea, hay que escribir el guión y decirle, mire, ayúdeme grabando esto, Chan, y lo grabas ahí con el celular y ya tienes el audio. Entonces ya después se procesa, se edita y luego hacemos el montaje con el video, con las imágenes o los videos que se graben. Bien, acá Ya toca en ir, el, por lo menos a mí, profe, me toca ir al sitio, ¿cierto? Allá al lugar donde es la caballeriza. si vas a hacer tomas en la caballeriza, sí. Sí, Ahora, profe, porque también podrías, pues si quieres usar videos ya del lugar, ¿no? También uno puede sí, buscar si hay videoclips por ahí en internet con tomas que uno pueda usar. pero no me eh, gustan, pues. mm. Entonces, pues lo otro es ir y filmar. eh, pues puede ser con el celular, porque yo creo que cámaras digitales profesionales y todo eso no tenemos acceso ahorita. Ahora, No, pues si sí alguno planeo puede, pues comprarla, bien. profe, planeo comprarla, pero primero tocó comprar el computador. Sí, no, y además, pues realmente ahorita los celulares tienen muy buenas cámaras, entonces, y todos graban en Full HD, entonces se puede, o sea, perfectamente lo podemos hacer con celular. Bien, ustedes van a encontrar acá, pues bueno, ya una descripción más completa de lo que es la sinopsis y cuál es su objetivo, cuáles son los pasos, hay un ejemplo, ¿sí? De lo que sería una sinopsis y de lo que sería una escaleta. Entonces, revisen por favor esos materiales de formación, apropiense de esos conocimientos y pueden consultar también algunas información adicional en estas URLs que ustedes van a encontrar ahí en la bibliografía. Bien. Entonces, ¿cuál es la tarea para este fin de semana? Hacer la sinopsis y la escaleta. Acuérdense que tienen que ir trabajando la sinopsis del proyecto, ¿cierto? Pero a la par con eso vamos a hacer lo del comercial de televisión, entonces van a hacer la sinopsis de lo que sería ese comercial de televisión. Ahora, vamos a plantearnos el comercial de televisión, vamos a plantear también una versión en radio, ¿cierto? Como si fuera para escuchar en radio. Entonces tengan en cuenta eso, porque cuando uno hace un comercial de video, pues claro, tiene unos recursos gráficos, está mostrando uno imágenes o secuencias, que obviamente pues en radio no va a contar con eso, ¿cierto? Entonces hay que mirar si para la versión de solamente audio vamos a cambiar la historia que estamos contando, o sea, el comercial, la estructura del comercial, o si vamos a introducir algunos efectos especiales con sonidos que tengamos. En el caso, por ejemplo, de Jennifer, bueno, si uno quiere meter el sonido de unos caballos galopando, ¿sí? o de o un sonido como que se oiga una fiesta y un baile con una música típica de la región, sí, que suene una arpa y cosas de esas. Hay que ir mirando esas opciones. ¿Listo? Entonces vayan planeando eso. Lo siguiente que entraríamos a trabajar sería crear los guiones literario y técnico. ¿Sí? Entonces también acá van a encontrar el material correspondiente a lo que es un guión literario y un guión técnico. Bien. En resumiendo, ¿qué tiene, qué, o sea, de qué consta un guión de por ejemplo, de una película? Entonces, hay dos componentes básicos. El literario, que es el que cuenta qué
O sea, el guión literario responde a la pregunta ¿qué pasa? ¿Sí? O qué sucede en la historia. Entonces, todo lo que tiene que ver con las descripciones de las acciones, los diálogos, ¿sí? Entonces, cosas como el personaje uno está en su estudio trabajando en el computador cuando el personaje 2 aparece en la puerta y le pregunta, ¿quieres tomar un café? ¿Sí? Todo eso va dentro del guión literario. En el guión técnico van ya las descripciones que tienen que ver con cómo vamos a contar esa historia, eso que pasa en el guión literario. O sea, de qué manera vamos a contar eso. Entonces allá vienen temas como si vamos a filmar, por ejemplo, si vamos a filmar esa escena, la vamos a filmar todo el tiempo desde un punto neutral, o sea, con una cámara que esté enfocando a la persona que está en el escritorio, pero que también permita ver la puerta del estudio por donde entra el personaje 2. O si vamos a filmar, por ejemplo, el principio de la escena desde una cámara que simula ser los ojos del personaje 1 y que se vean las manos trabajando en el computador, por ejemplo. Y que luego cambiamos de cámara y enfocamos hacia la puerta cuando llega el personaje 2 y le pregunta. Entonces ya esas serán dos formas diferentes de abordar la misma escena, ¿cierto? Entonces esas descripciones de cómo vamos a contar lo que ocurre en el guión literario es el guión técnico. O sea, el guión técnico es cómo vamos a contarlo y el guión literario es qué vamos a contar. Bien, toda esta descripción la van a encontrar aquí en el material que tienen que leer, ¿listo? Sí, dime, Wilson. Profe, esto lo que está mostrando es respecto al proyecto o va a ser un tema diferente. Esto es o sea, en principio lo vamos a trabajar para los comerciales de televisión, para el comercial de televisión que vamos a hacer y el de radio. ¿Te acuerdas de que vamos a hacer dos? Una versión para radio y una versión para televisión. Del proyecto de cada uno. No, Sí. relacionado con el proyecto, pero no sobre el proyecto. O sea, no es hacer un comercial sobre, por ejemplo, en el caso de Llanero Veguero, no se trata de hacer un comercial sobre la Fundación Llanero Veguero. Podría ser, pero no necesariamente. Como una actividad como un paquete de venta del Llanero Veguero, ¿sí crees? O puede ser un comercial en el que estés promocionando un evento que organiza Llanero Veguero. ¿Sí? Entonces, competencia mensual de coleo, no sé qué, Sí, no sé, festival de arpas y cuatros. Festival del trompo y la zaranda. Sí, o sea, algún evento, entonces puede ser un comercial sobre eso puntual, o sea, no tiene que ser sobre todo el proyecto. ¿Listo? Ese es el objetivo del video comercial que vamos a hacer. Y de ahí tenemos que, digamos, crear los personajes, qué es lo que vamos a decir, lo que vamos a mostrar, todo un proceso, claro, sí. Vamos a tener que construir los guiones, el guión literario, entonces, ¿qué es lo que ocurre, cierto? Si, o sea, si va a haber un narrador que está contando cosas o va a haber unos actores que están diciendo cosas. ¿Sí? Tenemos que armar nuestro guión literario y luego nuestro guión técnico. Para ese comercial. Con esas dos cosas vamos a proceder luego. Fíjense que aquí hay unos ejemplos, ¿no? De lo que sería un guión literario. Entonces está cuál es el encabezado, la descripción, los diálogos del guión literario y cómo se debe escribir. Entonces generalmente se escribe el nombre del personaje, ¿cierto? La acción que realiza o cuál es su postura, ¿sí? O sea,
volviendo al ejemplo de las dos personas, el que está trabajando en el computador y el que llega a preguntarle por el café, entonces puede que el primer personaje, el personaje uno, nunca diga nada, simplemente entonces aparece aquí, personaje uno, está sentado, trabajando, concentrado en su computador, ¿sí? Y no dice nada, listo. Esa acción o esa descripción de la acción va entre paréntesis. Y luego, con texto ya normal, va lo que él diría si es que dice algo. Si no dice nada, pues no dice nada, ¿no? Luego entonces dice, personaje 2. Entonces aparece por la puerta y pregunta en voz alta. Y abajo entonces iría, ¿quieres tomar un café? ¿Sí? Entonces ahí van a ver lo que es los ejemplos de cómo sería el guión literario y cómo se deben escribir los diálogos. Y también aparece lo que es la descripción del guión técnico, y fíjense que el guión técnico ya es como una tabla con información. Entonces, y se hace para cada escena. Entonces, el primer plano, ¿cuánto dura? El primer plano dura 5 segundos, es lo que dice acá, ¿no? ¿Qué se observa? Entonces, o sea, ¿cómo es la escena? Entonces, interior de una casa, Esto de plano, ya les voy a mostrar esto que es, y punto de vista, movimientos de cámara y efectos. Esto de los efectos, fíjense que aquí no han puesto nada, pues porque seguramente para esa escena no está planeado usar ningún efecto. El qué y cómo se oirá. Entonces fíjense que ahí se plantean algunos efectos especiales de sonido. Entonces sonidos de pasos, sonido ambiente, sonido de un televisor, y luego hecho en el diálogo. Bien. Entonces, estos ya son detalles técnicos de cómo se va a tomar a filmar la escena, ¿cierto? ¿Cómo vamos a filmar la escena? ¿A qué se refieren con plano? Plano es cada uno de los cambios de cámara que hay en una escena. Entonces vamos a buscar acá. Busquemos en YouTube. Algún fragmento de, bueno, por ejemplo, de este tráiler. Esto es una escena y es un plano. Ahí ya hay un cambio de plano, ¿sí? Entonces fíjense que en este pedacito, o sea, en este tramo acá, tenemos una escena en la que hay una acción, la cámara se está moviendo, pero se está manteniendo la misma toma. Luego aquí hay una toma diferente. Entonces cada vez que hay una toma distinta, eso es un plano distinto, ¿sí? Independientemente de que le pongamos fíjense que antes, me devuelvo acá un poquito. Entre ese plano y este otro, tenemos como se disuelve la imagen con negro, ¿no? Se oscurece y luego aparece la siguiente. Sin embargo, entre esta y la que sigue, no hay un desvanecimiento de la imagen, ¿cierto? Pero sí son planos diferentes. Este es un plano, este es otro plano. Aquí donde aparece ya el protagonista, hay un cambio de cuál es la cámara que está filmando, ¿cierto? Esto sigue siendo, voy a ponerlo como en cámara lenta para que lo vayamos viendo mejor. Este sigue siendo el mismo plano, ahí ya es otro plano distinto.
primera escena en la que están como mostrando cómo es ese mundo, ¿no? Y cómo llegan estos jinetes volando sobre dinosaurios o cómo se llama. ¿A dónde están los demás, no? ¿Dónde están los otros personajes? Entonces, acá por ejemplo están mostrando una escena, ¿cierto? Aquí en el ejemplo ustedes van a ver una escena que es la que plantean acá de Camila y Carlos, pero hay diferentes planos. ¿Por qué? Porque están cambiando la forma en que están enfocando la escena. Entonces, hay planos, bueno, se debe especificar cuánto dura cada plano, qué es lo que se va a observar ahí. Y aquí en esta información de plano, o sea, en esta columna que dice plano, entonces lo que se va a ver, lo que se debe anotar es qué tipo de plano se está usando. Entonces vamos a ver los tipos de los planos. Hay una página muy interesante que se llama aprendercine.com. Entonces si le quieren echar una mirada, yo creo que no sobra, les va a aportar bastante. Ahí van a encontrar material sobre todo, o sea, cómo crear los guiones, cómo crear las escaletas. Sí, este es un portal dedicado a personas que quieran hacer cine. Tiene también un canal, o sea, lo pueden encontrar también en YouTube. Y ahí van a ver, o sea, ahí va el dueño pues, del canal les va a estar explicando ya todas las cosas. Recursos, plantillas para hacer cines, libros de dirección, libros de guión. Bien, vamos a buscar acá planos. Bien, resulta que en cine tenemos 9 tipos de plano. ¿De qué depende el plano? De qué es lo que estoy mostrando, ¿cierto? En nuestra escena. Ya les voy a mostrar acá los ejemplos. Entonces hay tipos de plano según el encuadre y son lo que llamaríamos un gran plano general o GPG. Entonces uno puede escribir GPG o puede escribir gran plano general. También hay plano general. Aquí están hablando pues de plano general, plano en detalle, plano en detalle. Entonces está el gran plano general. Voy a ampliar esta imagen para que la vean mejor. Son esas tomas en las que veo muchísimo del entorno y los personajes muy pequeños dentro de la toma, ¿sí? Ese es el gran plano general. Luego está el plano general, donde sigo viendo a mis personajes completos, pero ya mucho más grandes con respecto a la toma, es decir, ya no veo tanto del entorno, solo una pequeña fracción. ¿Bien? Y tenemos también el plano entero. Plano entero es una plano en el que veo mi personaje completo, o sea, de pies a cabeza, pero ocupando casi que toda la altura del, pues en el caso aquí del formato horizontal, ¿no? Toda la altura del ancho de la cámara o de la toma. Y claro, veo algunas cosas que pasan alrededor, pero estoy enfocado en mostrar el personaje completo. Entonces aquí están ya las descripciones de lo que es un gran plano general, un plano general y el plano entero. Listo, hay unos planos que se llaman intermedios y entre esos tenemos el plano americano, que sería una toma que va desde las rodillas, o sea, hacia arriba.
¿cierto? Y que se utiliza mucho como en las películas del oeste, y eso precisamente porque están las pistolas estaban a la altura de los muslos, entonces era importante mostrar los muslos de los vaqueros, sobre todo en las escenas como los duelos y cosas así. Plano medio es una toma en la que yo enfoco a mis personajes de la cintura para arriba. Está el plano medio corto, donde ya entonces yo muestro del pecho para arriba. ¿Listo? Y luego están los planos cerrados. Los planos cerrados son el primer plano, donde yo enfoco la cabeza del personaje. El primerísimo primer plano, donde hago un énfasis en el rostro. Y los planos de detalle, donde yo puedo o enfocar un área específica del rostro, la boca o los ojos, ¿sí? O cualquier otro detalle. O sea, yo puedo hacer un plano en detalle, como en este caso del ejemplo, hacia las manos o hacia algún elemento de la zona, de la escena, ¿sí? O sea, por ejemplo, si vamos a ver si vemos acá algún plano en detalle. Es que todos estos son planos generales o grandes planos generales. Son unas tomas muy amplias. Un plano medio. Primer plano. Plano medio. Este de acá, ¿qué plano sería? Si se ve prácticamente desde el pecho hacia arriba. Plano medio. Mira, es un plano medio corto. Entonces medio, acuérdense, es la mitad, o sea, del ombligo para arriba, de la cintura para arriba. El pecho es medio corto. Bien. Estos planos medios cortos. Bueno, no vi ningún plano en detalle por ahí. Bueno, aquí viendo escenas de estas películas de los Avengers. Me imagino que si algunos de ustedes han visto las películas, es un plano en detalle es, por ejemplo, una toma en la que se enfoca el guante de las gemas o algo así, ¿cierto? Y que la cámara está mostrando solamente la mano que lleva el guante. Eso sería un plano en detalle. O cuando se ve enfocan como el disparador de las telarañas de Spider-Man. Esos son ejemplos de plano en detalle. Aquí pues no veo alguno. Estos son 11. A ver si hay alguna toma por acá con un plano en detalle. Hacerlo. Además que los demás
este es un primer plano, o sea, si uno lo mira acá, claro, estamos enfocando a este personaje como primer plano. Vamos a ver un plano en detalle por acá. Esto es un plano en detalle. Bien. ¿Dudas respecto a eso? Aquí en esta página van a encontrar ahí como la explicación ya bien puntual de cada uno de esos. Bien, eso es según lo que yo estoy enfocando, ¿cierto? También hay unos planos que se dan según la altura a la que yo tenga la cámara. ¿Sí, Jennifer? Esos planos, uno los hace con diferentes videos o un solo video. Acuerda que tú puedes coger y filmar. O sea, puedes filmar, hacer muchos. Digamos que generalmente el cine o la televisión se hace filmando cosas muy corticas. ¿Sí? No hacen una filmación de 5 minutos ni siquiera. O sea, las tomas siempre son cosas muy corticas. Entonces, a veces en una misma toma, claro, a nivel profesional se pueden usar varias cámaras a la vez y entonces tiene uno el mismo diálogo desde diferentes ángulos. Pero, pues en nuestro caso que vamos a filmar con el celular, pues tendremos que hacer la toma, cada una de las tomas planearla, hecho una acción y grabar, que el personaje diga lo que tiene que decir, etcétera, y filmarlo. Entonces, lo que les explicaba yo el martes es que muchas veces, o por lo general cuando uno está filmando, el sonido que se recoge en esa filmación no es el mejor, porque también hay sonido ambiente, o puede que preciso cuando uno está filmando la escena, que a nivel de actuación y de iluminación y de todo le salió perfecta, preciso pasó un avión y quedó el sonido del avión pasando ahí, o pitó un carro que pasó por ahí cerca. Entonces es importante grabar las escenas y tener el video. Y si el audio de ese pedazo lo podemos grabar por aparte, hacer una grabación del audio y tener las voces o los sonidos y armar el audio en el editor de audio, pues muchísimo mejor, porque nos va a quedar más limpio, ¿no? Va a quedar sin ruido ambiente y sin ese tipo de cosas. Bueno, listo, respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Listo. Hay otros planos, o sea, cuando yo describo un plano acá, me vuelvo acá, aquí simplemente dice plano general. Sin embargo, yo podría, y punto de vista. Entonces ya vimos que plano es según lo que yo estoy enfocando. Si el plano es un gran plano general, ¿cierto? Un plano entero, o sea, cuando mi personaje aparece entero, pero nada más. O los planos medios, o si ya es hasta plano de detalle, ¿no? O sea, primer plano, primerísimo plano, etcétera. Entonces, eso es lo que deberíamos escribir ahí, y es ese pedacito de la escena, esa toma, digamos, con qué tipo de plano la vamos a filmar. Lo siguiente es el punto, esto que aparece aquí como punto de vista, se refiere a si nuestra cámara está al frente del personaje o por encima del personaje, como en el caso aquí del gatico, o por debajo del personaje, como en el caso de esta escena donde está el muchacho con la pistola. ¿Sí? Entonces, si la cámara está más o menos como a la altura
eh, de la, pues como a la altura de los ojos del camarógrafo, ¿cierto? Es lo que llamamos un ángulo normal, ¿sí? O a la altura del personaje que estamos filmando, a la altura de la cabeza, del cuello, más o menos. Eso es una altura normal, ¿bien? Cuando está al frente. Si nosotros estamos enfocando a nuestro personaje desde arriba, es lo que llamamos un plano picado. Y si lo estamos enfocando desde abajo, si lo estamos viendo desde abajo, se llama contrapicado. Bien. Si lo estamos mirando, o sea, aquí cuando digo desde arriba es ligeramente desde arriba, ¿no? O sea, hasta 45 o 60 grados, una cosa así. Si ya estamos viendo la escena puro desde arriba, como si estuviéramos en el techo, o cuando se hacen esas filmaciones desde drones, por ejemplo, sobre el terreno, eso se llama ángulo cenital. Y el opuesto, que es cuando tomamos desde abajo, o sea, por ejemplo, si vemos a alguien cruzando un puente y nosotros estamos abajo y lo estamos filmando pasando por el puente peatonal, o un equilibrista que está por una cuerda floja y lo estamos filmando desde el piso, eso es lo que se llama un ángulo nadir. Bien. Y lo otro es, bueno, cómo estoy, cuál es mi punto de vista. O sea, estoy enfocando de frente al actor, es un plano frontal. Si lo estoy enfocando desde atrás, ¿cierto? O sea, como cuando, pues aquí está el ejemplo, ¿no? Sería un ángulo dorsal o un plano dorsal. Si está de lado, pues es un plano lateral o perfil. Y aquí pues se da el intermedio, ¿no? O sea, puede estar girado un poco, entonces es un plano semidorsal. Y ojo con esto, hay una variación de ese plano semidorsal, porque el plano semidorsal me permite ver al personaje completo. Pero si veo solo un trozo del personaje y desde ahí enfoco el resto de la escena, eso se llama un plano escorzo. ¿Bien? Está también el plano sobre el hombro. Acá hay un ejemplo. Entonces veo, es como si estuviera yo, tuviera la cámara encima del hombro del personaje. Plano subjetivo o punto de vista es cuando yo me pongo como en los ojos del personaje, ¿no? Aquí por ejemplo ahí, creo que en esa escena estaban metiendo a alguien en el baúl de un carro o algo así, entonces muestran como lo que está viendo ese personaje que están metiendo ahí, ¿no? Plano objeto, generalmente se utiliza cuando la cámara está como, o sea, está como sobre uno de los objetos de la escena. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a hacer una toma en la que voy a abrir una puerta, y entonces saco la llave para abrir la puerta y de pronto la cámara aparentemente es como si fuera la llave que se acerca a la cerradura, ¿sí? Entonces se ve la cámara acercándose a la cerradura como si fuera la llave, como si estuviéramos viendo desde el punto de vista de la llave. Eso es lo que llamamos un plano objeto. Bien. Hay otras variaciones que ustedes pueden ver acá. Plano holandés o aberrante es cuando giramos la cámara. Así que la cámara está torcida, no está horizontal ni vertical, sino torcida. Un flip over es una toma en la que vemos las cosas al revés. Por ejemplo, si al personaje lo tienen colgado de cabeza y entonces nos muestran el mundo cómo se ve al revés porque está en esa posición, ¿cierto? O si es un murciélago y está colgando ahí del techo. Plano aéreo, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Como cuando hacen esas filmaciones desde un helicóptero, desde un dron.
plano reflejo cuando yo filmo el reflejo del personaje y no directamente el personaje. Entonces, puede ser o porque se está viendo en un espejo o se está reflejando en, por ejemplo, en un cuerpo de agua, ¿cierto? O sea, bien. Listo, esto ya, plano conjuntos, plano máster. Bien, básicamente esos que están de aquí son los principales. Yo creo que hasta acá, hasta el plano reflejo. Seguramente sean los que usemos para el comercial, algunos de esos. A ver si veamos algún ejemplo por acá. Este, por ejemplo, es un plano frontal. La delgada línea roja, aún a día de hoy no me la he Y aquí ya pasamos a un plano sobre el hombro. visto y no creo que... Entonces fíjense que en una misma escena de una película se pueden hacer muchas tomas cambiando de planos todo el tiempo. O sea, si ustedes ven quizá en las telenovelas se ve menos eso que en las películas de cine, ¿no? En televisión suelen hacerse filmaciones más largas porque pues son productos que, o sea, son productos con menos tiempo para editar y hacer cosas, ¿no? Además, si por ejemplo es una serie televisiva y tiene que salir al aire cada semana un capítulo, pues seguramente utilizan menos recursos y hacen menos tomas de lo que se hace en una película de cine. Ni los van a... Otro ejemplo de... Así que le un dijeron a plano sobre el Harrison hombro. Ford que contestara como creía que lo haría el personaje. I love you. I know. Bien. Y nada más. Listo, entonces, aprendices. Tarea para el fin de semana, sinopsis y escaletas del comercial de televisión, ¿cierto? Y vayan adelantando, bueno, y por supuesto consulten todo el material aquí de formación en la plataforma y vayan adelantando su guión literario y técnico del comercial de televisión. Listo, luego ya veremos cómo, una vez nos apropiemos de lo que es trabajar con esos conceptos, lo vamos a trasladar a lo de la multimedia del proyecto. Pero por ahora, enfoquémonos en el ejercicio del comercial. Bien, ¿preguntas? ¿Ninguna? Vale. Bueno, chicos, voy a detener entonces. Dime, Jennifer. Básicamente esta semana, o estos días, este fin de semana, tenemos que empezar a construir el guión literario y el guión técnico, ¿sí? En especial, trabajen en la sinopsis, escaletas y si pueden ir construyendo el guión literario, perfecto. Y ya entonces Bueno, después listo. vamos a revisar entonces cómo trabajar el guión técnico.
¿Listo? Bueno, Listo, listo, profe. Ok. Listo, tengo entonces ya